Arrancamos, iniciamos la jornada, tal como lo habíamos señalado el día de ayer, hoy 1 de octubre, y como cada primero de cada mes, el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, publica la inflación, ¿no? Que es justamente este estudio que analiza en temas de distintas ciudades, Lima Metropolitana, a nivel nacional. Lo cierto es que, estamos dentro del rango meta y en ambos casos, tanto en Lima Metropolitana, tanto a nivel nacional, estamos por debajo del 2%. Así que vamos a analizar ese tema con Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí. A ver, Paola, sabíamos que ya hace varios meses, desde mayo, si es que la memoria no me falla, por allí, inicios de este 2024, ya la inflación está dentro del rango meta de 1 y 3%, como lo establece el Banco Central de Reserva. ¿Es la primera vez en el año que estamos por debajo del 2%? Efectivamente es la tasa más baja que tenemos en casi 4 años, por debajo de, digamos, este punto medio del 2%, que es esta banda, por así decirlo, de meta que tiene el BCR entre 1 y 3%. Ajá. La mayoría del mercado esperaba que no bajáramos del 2%, todavía, digamos, pensamos que habría algunos... ligeramente? Ajá, que estuviéramos por encima del 2%, entonces esta cifra ha sorprendido de que estemos ya, por debajo de incluso de ese 2%, ¿no? 1.78. Ahora, estamos en el nivel más bajo de los últimos, ¿cuántos años? Casi 4 años. Casi 4 años. Ahora, lo cierto es que en el caso de Lima Metropolitana y a nivel nacional, estamos, claro, lejos de la barra del 2%. ¿Cuáles son los factores que explican, digamos, esta caída que de repente muchos no esperaban? En este periodo, digamos, como mencionas, ya desde este año hemos empezado a estar dentro del rango meta. Este es el 5º mes consecutivo en el que estamos dentro del rango meta. Y básicamente ya hemos entrado más bien a un periodo de inflación controlada, de inflación que ya no nos asusta, por así decirlo. Estábamos acostumbrados a que el incremento de precios no nos preocupe tanto, y hemos vuelto a esa normalidad, por así decirlo. Y se da porque ya se han disipado la gran mayoría de factores internacionales que impulsaron los precios el año pasado, hace 2 años, y ahora prácticamente la variación de precios va a ser más leve. Si hay aumentos, van a ser temporales, no van a ser tan abruptos, y si hay caídas también no van a ser tampoco tan fuertes. Y va a depender, digamos, de la disponibilidad de productos agrícolas, cómo se desenvuelva este sector que, digamos, principalmente determina los precios de los alimentos, ¿no?, en los próximos meses. Ahora, el tema, por ejemplo, de los incendios forestales que hemos registrado, ¿va a tener alguna consecuencia en los reportes, en esta estadística de inflación que recoge el INEI o no? En el caso de los incendios forestales ha afectado principalmente en la selva, ¿no?, en la producción agrícola de la selva, y también, digamos, los principales productos que se generan ahí más bien son, por ejemplo, café, cacao, que son más bien productos de exportación. Digamos, no los consumimos tanto internamente, pero sí va a afectar a las cosechas que se tenían planeadas para ese tipo de productos. Café, cacao, que, vale decir, es el Día Internacional hoy día del café, sí. Y es una triste noticia que, digamos, no hayamos podido superar este tipo de retos, tanto climáticos como los temas de plagas, por ejemplo, que afectan a la productividad de los cafetaleros en el país. Ahora, el tema, por ejemplo, de las regiones, o en este caso las ciudades, digamos, que brindan cierta información y que recoge INEI para el mes de septiembre, ¿qué observamos? Ya no estamos en la época del 2023, donde Trujillo era por muchos meses la ciudad más cara a nivel nacional, pero ¿cuál es el panorama ahora? Porque incluso hay ciudades que están por debajo del... creo que es negativo. Sí, de hecho, este también es el primer mes en también más o menos 4 años, 4 años y medio incluso, en el que toda la inflación de todas las ciudades está por debajo de 3%. Hasta el mes pasado teníamos Ayacucho, que todavía era la que tenía la tasa de inflación más alta entre todas las principales ciudades del país, y se debía un poco a esta lenta normalización de los precios de restaurantes, que siempre demora porque dependen de los precios de los alimentos,
productos, pero que se refleje en el precio de los restaurantes, de los menús o de los, digamos, de los locales de comida. Demoró un poco más en el caso de Ayacucho, pero ahora este mes sí es el primer mes en 4 años y medio que todas las ciudades están por debajo de 3%, y justo como mencionabas, esta diferencia, esta diferencia frente al año pasado, en el que las principales ciudades con mayor inflación estaban en el norte, ahora más bien es lo opuesto, porque se ha normalizado esta inflación. Tenemos Ayacucho, Huancayo, Puerto Maldonado, Tarapoto e Ica, digamos, liderando este gráfico que tiene el INEGI cuando habla de la variación porcentual anual. Ahora, me llama mucho la atención que por ejemplo, Piura, Huancavelica, Chiclayo y Tumbes tengan una variación porcentual del porcentaje anual del índice de precios del consumidor en negativo. ¿Eso qué implica? Que las cosas están más baratas, o sea, que, en un lenguaje muy sencillo para que la audiencia lo pueda entender. Sí, claro. El año pasado recordemos que más o menos por estos meses, septiembre, octubre, fue donde saltaron los precios de algunos productos agrícolas, ¿no? Del limón, de la cebolla, que proviene de Arequipa, pero el limón sobre todo fue algo muy importante en el norte, que hizo que ciudades como Trujillo, Chiclayo, fueran las más caras, fuera donde se encarecían mucho más los precios. Ahora más bien, como se ha normalizado todo esto, ya los fenómenos climáticos ya no están, digamos, afectando la producción agrícola, ahora está ocurriendo lo contrario, ¿no? Frente al año pasado, los precios están reduciéndose de los alimentos sobre todo que más pesan en la canasta, que son las frutas, las hortalizas, cebolla, ajo, limón, algunas frutas también, mangos, que digamos, se producen mucho en el norte. Ahora, se observa, digamos, que esta tendencia, que ahora ha marcado por debajo del 2% de inflación anualizada, Paola, se mantenga para los próximos meses, o sea, casi no falta nada para el 2024. Sí, de hecho, ahora que ya no estamos esperando ningún choque externo, ni tampoco local que vaya a disparar los precios, de hecho, como mencionaba, la importancia del sector agrícola para determinar la disponibilidad de alimentos y por lo tanto la estabilidad de los precios de estos bienes muy básicos para nosotros. Ya no se espera nada, digamos, negativo en el resto del año. De hecho, más bien se espera una recuperación del sector agroexportador, por ejemplo, con el arándano. Tenemos muchas expectativas de que vaya a mejorar y por lo tanto hay una estabilidad que se va a ver en los próximos meses y probablemente también estemos cerrando el año en alrededor de 2.1%, que es más o menos lo que en el IPE estamos proyectando para fin de año. Ajá, lo que se había pronosticado. Igual van en línea, digamos, con lo que había planteado el Banco Central de Reserva, no que ya este año, digamos, íbamos a regularizar ese índice. Correcto. Sí, y digamos, es justamente en esta ausencia de choques que el año pasado nos fastidiaron mucho los precios, ¿no? Que nos movieron mucho los precios y también pues el trabajo impecable del Banco Central para poder mantener esta estabilidad de los precios. Ahora, en el tema, por ejemplo, de Lima Metropolitana, que tiene un análisis muy particular, Paola, por la cantidad de habitantes que concentra Lima Metropolitana, hay factores, digamos, que explican la subida del precio de la papa blanca, que es la que ha subido, de acuerdo a esta información. El pollo eviscerado también ha subido, no tanto, digamos, en temas de variaciones, pero sí por la incidencia que tiene, ¿no? Por otro lado, ha bajado los precios de los huevos de gallina, el ajo entero. ¿Qué es lo que ha caracterizado la situación en Lima Metropolitana? Como mencionaba hace un momento, ahora ya la variación de los precios va a depender mucho de cuál es la disponibilidad. Por un lado, ¿no? La oferta, cuál es la disponibilidad de los productos, de los alimentos sobre todo, y también cómo va nuestra demanda. Por el caso de la papa, que es uno de los productos que más contribuyó a que aumente o que digamos que aumenten los precios en este último mes, tiene que ver con el fin de la cosecha de papa que se dio un poco más antes que el año pasado. El año pasado la cosecha de papa terminó más o menos en junio, todavía digamos había bastante disponibilidad de papa, pero este año acabó un poco antes y también pues se tuvo una muy buena producción de papa en abril, mayo, que son los meses en los que regularmente tiene este pico de producción, y en junio acabó temprana la cosecha, entonces ya digamos la disponibilidad ha sido menor
frente al año pasado, ¿no? Y por eso los precios reaccionan de esa manera. Y en el caso de pollo, más bien se debería a temas de demanda, de nuestro consumo, porque recordemos que estamos en un periodo también en el que el consumo se está recuperando y está siendo incentivado también por estas medidas temporales, ¿no? que también han impactado en el consumo de las personas en el caso de retiros de CTS, de AFP, y que el año pasado más bien el consumo estaba muy lento, estaba muy débil y ahora ya más bien estamos recuperando esa capacidad de compra, ¿no? Ahora, lo que sí te quería consultar es esta corrección, digamos, en la inflación. ¿Es un alivio para los hogares, para las familias, digamos, de bajos recursos? Ya estamos totalmente alejados de un 2023 con recesión, un 2022 también caracterizado por una inflación bastante elevada. Digamos, es una época de alivio en la que podemos respirar, digamos, un poco más tranquilos. Sí, exactamente. Esta, como mencionaba, es una inflación a la que estábamos ya acostumbrados. Hace 5 años, hace 10 años no nos preocupaba qué tanto aumentaban los precios y estos últimos años fueron tasas muy fuertes que no habíamos visto hace mucho tiempo. Y ahora, ¿qué significa que, digamos, la inflación esté dentro del rango meta? Es que los precios de los productos, los servicios que consumimos a diario, se van a ir elevando a un ritmo más lento. Y, por ejemplo, para poner una referencia, las últimas cifras de empleo en Lima Metropolitana indican que los ingresos de los trabajadores en la capital crecieron alrededor de 3% en los últimos 3 meses. Y en los últimos 3 meses hemos tenido también una inflación más bien de 2%. Entonces, los ingresos han aumentado más que los precios y eso implica que estamos recuperando nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces vamos a ver que el aumento de los precios ya no nos va a restar, ya no nos va a restar esa capacidad de compra, ¿no? Y más bien estamos en este periodo en el que si mis ingresos aumentan, ya eso significa que voy a poder consumir también más. Ahora, no va a ser un año, digamos, en el que veamos cambios abruptos en los precios. O sea, por ejemplo, como el limón. Hemos visto el tema, por ejemplo, del ajo hace algunas semanas, la pota ahora hace algunos días. La papa, me parece, Yungay, también ha sido, digamos, un tema de conversación, al menos aquí en RPP, ¿no? por la llegada a un público bastante heterogéneo. Pero me comentabas que eso se mantiene por 2 semanas, luego se vuelve a regularizar. Digamos, ese es el ciclo que estamos viendo que ha caracterizado este segundo semestre. Exacto. Ahora, digamos, como mencionábamos, si tenemos algunos aumentos de precio de algunos productos en particular, estos es probable que se normalicen. Digamos, aquí ya depende mucho de qué tanto pueda distribuir digamos, los productores de estos alimentos y también de cómo ajustemos nuestra propia demanda, ¿no? Porque cuando vemos que de repente una variedad de papa se ha encarecido, podemos nosotros ajustarnos y migrar a otro tipo de papa que estén más económicos. Entonces ahí poco a poco ya se va regulando la economía así por sí solo, ¿no? Pero como mencionaste el caso de la pota, eso sí depende de otro factor externo, ¿no? Ahí un factor es el tema de que por el clima hemos tenido unas corrientes menos cálidas que el año pasado y por lo tanto hay una menor disponibilidad de pota y eso también deja en mucha vulnerabilidad la extracción que puede darse de manera exagerada por tanto los locales como por los extranjeros, que es lo que están demandando, ¿no? Que haya una pesca ilegal y eso también afecte aún más a la poca disponibilidad de pota que ya haya y eso es lo que ha impulsado el precio de este producto y es un factor externo, ¿no? Es un factor que si no se tenía mapeado. Claro, en el radar. Paola, y con eso cierro, ¿hay alguna ciudad, digamos, de acuerdo a las estimaciones de IP, que va a tener alguna variación en cuanto a la inflación? Digamos, ya no se tiene mapeado algún factor que sea muy fuerte y bueno, en el caso, como te comentaba, de los incendios que se tuvo y que afectaron principalmente a otros productos, ¿no? De cacao, de café, que no son productos que consumimos acá de manera interna tanto, sino que más bien la mayoría se destina a exportación. Más bien estamos esperando lo opuesto, que
en los próximos meses debería recuperarse la agroexportación. Tenemos muchas expectativas de que se recupere la producción de arándanos y eso principalmente también va para exportación. Pero Paltas, también, creo que también, paltas por ahí se también, mencionó. pero también podría, digamos, aliviar los precios de esos tipos de productos de manera interna, ¿no? Que estén más disponibles más económicos para las familias de acá. Ok. Paola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía, hablando justamente del tema de la inflación. Ha salido el día de hoy, 1 de octubre. Esto y más lo pueden encontrar ustedes también en la plataforma digital de rpp.pe. Pausa y regresamos.